como si Eliseo le dijera: Dios ha hecho algo en ti y yo me identifico con eso. En ti hay algo que Dios me va a dar, pero yo quiero el doble. ¿Cuántos de aquí quieren el doble? Entonces Eliseo entendía algo. Eliseo entendía que la gloria postrera siempre es mayor que la primera, y que las siguientes generaciones tienen que ser mejor que sus antecesores. Si yo, como tu padre espiritual, Dios me ha bendecido, tú prepárate para recibir el doble en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo recibe? Ahora, en el tiempo de Elías había muchos profetas, pero Eliseo solamente tenía un mentor. Cuando vemos el recorrido de segundo libro de Reyes, capítulo 2, que fueron de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán, la Biblia dice que en esos lugares había profetas. Y esos profetas le daban una palabra a Eliseo y le decían: hey, ¿para qué sigues a Elías si ya te lo van a quitar? Y él los callaba, porque aunque había muchos profetas, él tenía un mentor y ahí se seguía. En el tiempo de Jesús había fariseos y tenían discípulos. Había saduceos y tenían discípulos, pero Jesús también tenía sus discípulos. Juan el Bautista tenía sus discípulos. Había discípulos de diferentes corrientes de pensamiento, pero había unos que eran discípulos de Juan el Bautista, que cuando escucharon a Jesús, dejaron de seguir a Juan el Bautista para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque se identificaron con él, porque recibieron sus palabras, porque dijeron: Jesús tiene algo que yo necesito. Hasta ese momento, él se había manifestado como el hijo del carpintero. Hasta ese momento, todavía no sabían que él era el Cristo, el Hijo de Dios, porque cuando estaban en la barca, en el libro de Mateo, se nos enseña que estaban en la barca y se levantó la tormenta, y cuando Jesús se despertó y reprendió la tormenta y se calmó, los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En este sentido, ellos todavía no sabían que él era el Cristo, el Hijo de Dios. No tenían todo el entendimiento ni la revelación acerca de Jesús, porque cuando Jesús fue apresado, recuerde que todos fueron esparcidos, todos fueron huyendo, y aún Pedro lo negó. Pero cuando se manifestó como el Cristo resucitado, las cosas cambiaron, y estos discípulos estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por aquel en quien habían creído. El punto es que ellos seguían a Jesús porque ellos veían en él algo, o se identificaban con él, y ellos decían: yo quiero ser como él. Cuando alguien se acercaba con Juan el Bautista y recibía el mensaje, la Escritura dice que entonces la gente se bautizaba por recibir el mensaje, porque el mensaje de Juan era una confrontación con el pecado, era un llamado al arrepentimiento, y cuando alguien se identificaba con ese mensaje, venía con Juan y Juan lo bautizaba. Bautizarse significa: yo muero a mis pensamientos para tomar los pensamientos de este maestro que me está enseñando la vida que debo llevar. Cuando la gente escuchaba a Jesús y se bautizaba, pasaba lo mismo. Es decir, el bautismo significa: yo muero a mi manera de pensar y a mi manera de vivir, porque ahora quiero estar en nueva vida. ¿Cuál nueva vida? La que mi maestro me está enseñando. En este caso, Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, nosotros necesitamos tener el ADN de Cristo, el ADN espiritual en nuestra vida, no la genética física, sino espiritual. ¿Qué es el ADN? El ADN, en lo natural, contiene la información genética de los individuos. Es una molécula que posee el código que determina todas las características y el funcionamiento de un individuo. Características. Por ejemplo, usted ve a mi hijo Josías bien guapo porque se parece a su papá, y usted dice: ¿de dónde sacó lo guapo este niño? Pero ya cuando conoce al papá, digo: pues ya sé de dónde sacó lo guapo, ¿verdad? Ese niño. Me tengo que echar porras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué su hijo sacó los mismos cachetes que usted tiene? ¿Por qué sacó las piernas flacas de la mamá? O sea, es el ADN, es la genética, que es una herencia que se transmite, es una transmisión de información. Es la encargada de transmitir la información de lo que somos a nuestros hijos. Es la molécula de la herencia, el ADN.
Es una forma idónea para reconocer, para realizar el reconocimiento de los padres. O sea, por el ADN se determina quién es su papá. Entonces, por tus conductas, por tus palabras, por tus acciones, se determina quién es tu papá, espiritualmente hablando. Si tú tienes varios padres espirituales, entonces tú eres una especie de Frankenstein, ¿verdad? Que tomaron de varios moldes y le dieron forma a un Frankenstein. No tienes propósito porque tienes varios padres que te hablan. A uno le crees para una cosa, a otro le crees para otra cosa, a otro le crees para otra cosa. ¿Y qué crees? Pasa la vida y no llegas a ningún lado porque hay muchas voces sobre tu mente, sobre tu vida, direccionándote a diferentes lugares. Pero cuando tienes el ADN de alguien, entonces esa persona te transmite información, te transmite propósito, te transmite vida, te direcciona y tus características empiezan a ser como las de tu padre. Nosotros necesitamos el ADN de nuestro Padre Celestial y ese lo recibimos a través del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, hay muchas congregaciones y en cada congregación Dios ha levantado una cabeza, Dios ha levantado un pastor y cada pastor tiene una asignación en la vida. De esta manera, en esta iglesia podemos identificar los que son hijos y los que no son hijos. Los que son hijos tienen las mismas características que el padre y la madre de esta casa han recibido de parte del Señor. Hay un lenguaje, hay una palabra, hay una orientación, hay una dirección en la vida, porque son hijos de esta casa. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si usted tiene otros padres espirituales a quienes usted escucha, entonces usted estará haciendo otras cosas, mientras que nosotros vamos en una dirección. Por eso el bautismo, cuando venía la gente con Jesús, se bautizaba renunciando a todo lo pasado para adoptar un nuevo estilo de vida de acuerdo a lo que Jesucristo, en ese contexto, les estaba enseñando. Yo recuerdo hace algún tiempo, a un amigo de la infancia, no tiene mucho, por eso me acuerdo, cuando éramos niños, y yo me lo encontraba, ya siendo pastor me lo encontraba, y siempre me lo encontré varias veces, y siempre que me lo encontré estaba en problemas, estaba metido en adicciones, y me lo encontraba en la calle, le hablaba de Jesús, le hablaba de lo que el Señor había hecho en mi vida, oraba por él y se sentía mejor. Posteriormente me lo volví a encontrar, pero no iba a la iglesia. Posteriormente me lo volví a encontrar y nuevamente en problemas, en dificultades, le compartía la palabra, lo invitaba a la iglesia, oraba por él, pero no iba a la iglesia. Por fin llegó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, Dios empezó a tratar con él, Dios empezó a restaurar su vida, Dios rompió las adicciones que él tenía. El Señor lo sacó de problemas económicos, estaba sin trabajo, estaba seriamente endeudado. Dios hizo su obra en él. Él obedeció la palabra, él obedeció la escritura y el Señor hizo el resto. Yo no tuve nada que ver en eso porque eso es una obra de Dios. ¿Está clara esta parte? Esa es una obra de Dios. Yo solamente lo direccioné, es por aquí. La palabra es esto, tienes que reconciliarte con tu esposa, tienes que perdonarla, tienes que bendecirla, tienes que procurarla, tienes que buscarla. La cosa cambió, la vida le cambió. Salió de deudas, rompió adicciones, empezó a servir. Y no solamente salió de deudas, Dios le permitió prosperar y empezó a avanzar en la economía y todo iba bien hasta que empezó a escuchar a otro padre espiritual a través del internet. Y a través del internet él escuchaba a alguien que hablaba en contra de la prosperidad, que hablaba en contra del desarrollo de los hijos de Dios. Y empezó a prestarle tanta atención que cuando yo lo veía en la iglesia, yo sentía cierta resistencia hacia mí o hacia el mensaje. Y lo veía que batallaba y lo veía que luchaba y ya me sentaba con él y platicábamos y lo motivaba a seguir adelante confiando en el Señor, pero ya me di cuenta que estaba recibiendo un ADN diferente. Un ADN diferente que estaba mostrando unas características diferentes. Y esas características diferentes estaban levantando una barrera entre lo que yo quería enseñarle como su pastor o como su padre espiritual. Y llegó el punto donde un día nos sentamos y él me dijo: fíjate que traía varias cosas que decirte, pero veo que tengo el respeto por tu persona y no te las puedo decir, dice. O sea que había una lucha en su interior de querer decirme algo, pero había agradecimiento y había algo que lo detenía. Hasta que finalmente no pudo y se alejó de la iglesia. Y al alejarse de la iglesia,
porque curiosamente él recibió ese mensaje donde no creía en la prosperidad que Dios nos da, y él había experimentado prosperidad. Dios lo había sacado de deudas, ahora le estaba yendo bien, y de pronto recibió un mensaje que lo desbancó de su camino. No solamente lo apartó de la congregación, sino que también lo alejó al mundo, lo alejó del camino del Señor, y lo que Dios había empezado en él, de pronto lo perdió, porque empezó a recibir un ADN diferente del que le estábamos enseñando. ¿Qué te quiero decir con esto? La persona que tú tengas como maestro va a influir mucho sobre tu vida. La persona a la que tú escuches no es para que tú la endioses, no es para que tú digas, wow, es el último refresco del desierto, o la última entomatada, para no dar anuncios, la última entomatada del desierto. No es eso. Pero Dios siempre va a poner a alguien para formarnos en la vida. Dios va a poner a alguien para corregirnos. En una cierta ocasión platicaba con una persona de aquí de la iglesia acerca de unas conductas que noté en esta persona, y no lo digo para agraviar a nadie ni para hacerlo sentir mal, sino para ver cómo a veces ocurren este tipo de cosas. Hubo una situación que estaba viviendo alguien y yo me acerqué para preguntarle acerca de esa conducta, porque yo había notificado que no era correcto hacer esto. Y cuando yo le pregunté, no con el machete en la mano, ni con el fin de castigarlo, sino preocupado por la conducta que estaba mostrando, lo primero que me dijo es que fulanito también lo hizo, y lo hizo él, y dice que no es malo. Entonces yo le dijo, mira, fíjate que me preocupa tu vida espiritual. ¿Por qué me preocupa? Porque si tú me ves a mí, que soy tu pastor, y me pones en una misma balanza de alguien que no tiene fruto espiritual, de alguien que no da evidencia de estar buscando el camino del Señor, entonces tú tienes una crisis espiritual. Porque me estás poniendo a mí, que soy tu pastor espiritual, tu padre espiritual, tu pastor, quien Dios me ha puesto para instruirte y para corregirte, me estás poniendo en la misma balanza de los demás, y entonces lo que yo te digo es como una opinión más entre muchas. Y en este sentido me preocupa, ¿está aquí conmigo? Cuando usted recibe de su mentor, de su sembrador de grupo de vida, de su sembrador de su red o de su pastor, un consejo, pero usted lo toma como una opinión más, entonces usted está en una balanza, está poniendo en balanza a la persona que Dios le pudo haber puesto para direccionarlo, junto con alguien que Dios no ha puesto para direccionarlo en la vida. Diga conmigo, ay, ay, ay. Obviamente esto no debe verse desde el punto de vista controlador o manipulador, porque es verdad que muchos se aprovechan del asunto de la paternidad para controlar o manipular a las personas. Yo no hablo de ese tipo de cosas. El control y la manipulación religiosa no debe ser parte de nuestra vida. Por eso quise usar el término coach, porque debe ser alguien que no va a manipularte ni controlarte ni a imponer su criterio, sino que te va a direccionar en la vida, te va a llevar al propósito de Dios, te va a abrir los ojos para que puedas ver con claridad, y entonces tú, conectado con el Padre, vas a encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida, y no solo eso, sino que te vas a desarrollar sin límites en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Recuerdo una ocasión que se acercó conmigo un hermano de aquí de la iglesia, un hermano ya de edad, bueno, no de edad avanzada, pero era como de 60 años. Ya no podemos decir edad avanzada cuando uno ya anda rondando por ahí, ¿verdad? Y me dijo, pastor, ¿puedo entrar a un instituto bíblico? Un hermano ya de edad adulta. Y yo le expliqué, fíjese, le voy a decir mi opinión acerca de esto. Hoy estamos teniendo una revelación de lo que el Señor está haciendo en su iglesia, una revelación de reino, que si usted se mete al instituto bíblico con una revelación de hace 200 años, usted va para atrás en lugar de ir para adelante. Y entonces, en vez de ser de utilidad o de bendición en la visión, usted se va a volver religioso, usted se va a estructurar en formas y doctrinas de hombres, y lejos de aportar, puede llegar a ser un freno. Eso bastó para que dijera, no, mejor no entro, mejor sigo aquí. Y ya le empecé a mostrar algunos ejemplos. Mire, si usted toma ese estudio, va a terminar siendo así o siendo así. ¿Quiere eso? No. ¿O quiere ser parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros como iglesia? No, pues quiero ser parte. Bueno, ese es un consejo. Y el hermano decidió mejor no entrar a estudiar, a tomar ese curso, no porque se lo prohibiera, sino porque le hice ver, ese estudio te va a llevar para atrás.
te va a llevar a lo anterior cuando el Señor está desarrollando una nueva estrategia en sus iglesias para alcanzar multitudes y ciudades para nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces necesitamos ver esa parte, ¿verdad? Eliseo le dijo a Elías: yo quiero el doble de lo que tú tienes. Yo quiero el doble de lo que Dios ha formado en tu vida. O sea, yo veo que tú tengo cierta identidad contigo y sé que lo que Dios ha hecho en ti también lo puede hacer en mí, pero yo quiero ver qué hizo Dios contigo para que también lo haga conmigo, porque si a ti te llevó por un camino y yo me dejo llevar por ese camino, entonces Dios hará en mí lo que estoy pidiéndole. Yo estoy seguro que aquí se va a levantar una generación que va a levantarse y va a cortar cabezas de gigantes, va a pisar serpientes y escorpiones y va a doblar lo que nosotros estamos haciendo en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Que una doble porción repose sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu casa, que puedas ver con claridad el propósito de Dios para ti y que revoluciones y corras sin límites en el nombre de Cristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora bien, Elías le dijo lo que ya te mencioné. Elías le dijo: has pedido una cosa difícil. Si me ves cuando sea arrebatado, lo vas a recibir. La visión, si lo ves hasta el último momento, lo vas a recibir. Si te distraes, no. Si te estancas, no. Si pones tu mirada en otro lugar, entonces no. Eso es lo que Elías le dijo. Si me ves cuando yo sea arrebatado, ya lo tienes, ya es tuyo. Pero si no, no. Y esta es una parte que debemos comprender. En la visión que Dios nos muestra, para cada uno en lo particular, es importante tener nuestra mirada en Jesús. Porque si no ponemos nuestra mirada en Jesús, la estamos poniendo en alguien más o en algo más. Y ese alguien o algo más nos distrae, nos estanca, nos desenfoca y no podemos alcanzar el plan de Dios para nuestra vida. No sé si me estoy explicando. Poner nuestra mirada en el galardón. La Biblia dice que Moisés se mantuvo en el desierto porque mantenía su mirada como viendo al invisible. Estaba en una circunstancia de desierto, con un montón de personas negativas, quejumbrosas, que se la pasaban hablando de él, pero él se mantenía firme porque tenía su mirada en el eterno. Esto es lo que te mantiene firme en el desierto. Esto es lo que te mantiene de pie en medio de las circunstancias. Caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero tú permaneces de pie porque tu mirada está en el Señor. Y en quien estás poniendo tu mirada es el que va a revolucionar tus pasos y te va a permitir brincar los obstáculos y llegar a su propósito perfecto para tu vida. Tus hijos van a nacer en Canaán. Tus hijos no nacen en Egipto, no nacen en el desierto, nacen en el plan perfecto que Dios tiene para ti y para tus generaciones en el nombre de Jesús. El punto es entender esta parte. Mi mirada en el Señor, mi pasión en el Señor, mis pensamientos en el Señor. Para que Eliseo llegara a un momento como este que leemos aquí, primero tuvo que ocurrir algo. Y dice la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15, dice que el Señor le dijo a Elías, el mentor de Eliseo, le dijo: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Lo vas a ungir por rey. Y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. Aquí vemos que el Señor le dice a Elías: ve y úngeme a este hombre por profeta. Ve y úngeme a este hombre por rey. Vemos una intención de Dios de bendecir y direccionar a Eliseo.
Vemos el propósito de Dios. Ya había Eliseo. A Eliseo lo creé con un propósito. A Eliseo lo creé para un tiempo y para una generación, pero necesito ungirlo a través de alguien. Y fue cuando Dios le dijo a Elías: ve y úngeme a Eliseo. Y la escritura nos enseña en los siguientes versículos 19 al 21, partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió de en pos de él, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de estos, y les dio al pueblo, y ellos comieron. Después se levantó, y fue tras Elías, y le sirvió. Vemos que Eliseo iba a llegar a un punto donde recibiría una doble porción de su mentor. Pero todo tuvo un inicio, y el inicio estuvo en Dios. Porque Dios le dijo a Elías: ve y úngeme a Eliseo. Yo tengo planes con Eliseo, tienes que ir y echarle el manto. Y entonces Elías vino con Eliseo y le echó el manto. Y la Biblia asegura que de inmediato Eliseo vino tras de él. O sea, tenía un entendimiento de lo que se trataba. No es alguien que me está aventando un trapo viejo, me está echando el manto. Me está diciendo que Dios tiene un propósito para mi vida. Me está diciendo que Dios tiene algún plan para mí. Este hombre era empresario. Tenía 12 yuntas de bueyes. Tenía tierras que su padre seguramente le iba a heredar. Pero cuando él entendió que había un Padre celestial que tenía un propósito mucho mayor, él dijo: esto no se trata de bueyes, esto no se trata de arados, esto no se trata de parcelas, se trata del reino de Dios. Se trata del reino de Dios. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí sabemos que tenemos una herencia en el reino de nuestro Padre, que el reino de Dios está haciendo cosas extraordinarias y nos ha echado el manto. Y ese manto significa la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Una unción que nos despierta, una unción que nos lleva a hacer cambios, y una unción que nos encausa al propósito eterno de Dios para nuestra vida. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Pero escuche, cuando Eliseo vino, le dijo: oye, dame chance de ir a despedirme de mis padres. Vemos a un hombre que sabía lo que es honrar a una autoridad, honrar a sus padres terrenales. Déjame ir a honrar a mis padres. ¿Y qué le dijo Elías? Ve tú, ¿yo qué te hago? Como diciéndole: Eliseo, no es rollo mío. ¿Yo qué? Dios te está llamando. Si tú quieres escucharlo, vas a acudir. No es un asunto mío. Dios tiene planes contigo. Si tú decides venir, vas a ver la gloria del Señor, pero no es un asunto mío. ¿Yo qué tengo que ver contigo? Yo ni te conocía, yo ni sabía dónde vivías, ni cómo te apellidas. Ha de haber dicho Elías: pero hay algo. Dios me dijo que te diera esta palabra, y está en ti si le obedeces o no. Está en ti si acudes o no. Tal vez hace algunos años tú y yo no nos conocíamos, pero hay un propósito que nos ha unido, y es el mismo manto que nuestro Padre ha desatado sobre nuestra vida. Tal vez no tenemos el mismo apellido, no corre la misma sangre por nuestras venas, pero somos hijos de un mismo Padre. Está sobre nosotros una misma unción, y vamos juntos a ver la gloria de Dios y su reino establecido en esta generación. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Se me fue el tiempo y no puedo continuar. Siempre me quedo a la mitad. Pero déjame decirte que el servicio a Dios nos entrena, nos capacita, nos hace sentir, nos despierta el sentido humano y habilita nuestros sentidos espirituales para poder movernos en fe. Yo quiero que levantes tus manos, que en esta hora quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por cada hijo e hija espiritual de esta casa. Son hijos tuyos, Señor, pero los has puesto bajo nuestro cuidado y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos gracias, sabiduría, para poder conducir a cada uno
hacia tu propósito particular y personal para cada uno de ellos, y también para que como iglesia podamos establecer tu reino en esta comunidad. Los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si lo recibes, di amén. Y dale un aplauso fuerte al Señor.